Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios, el clemente y misericordioso. Muy buenas noches, estamos nuevamente en este curso de Historia del Islam, año 2021. Y bueno, queremos como siempre agradecerles por estar conectados a través de las redes sociales del Centro Islámico de la República Argentina. Y estamos con el profesor Ricardo Elías, secretario de Cultura del Centro Islámico. Salam aleikum, buenas noches Ricardo. Walaikum salam, Fátima. ¿Qué tal? ¿Cómo Buenas noches. andan? Bien, muy bien. Bueno, mientras vamos a esperar un poquito que se vayan conectando, ¿sí? Bueno, la vez pasada seguimos justamente luego del fallecimiento del profeta Muhammad, la paz y las bendiciones sean con él, y empezamos a hablar un poco de la expansión del Islam, ¿verdad? Sí, y vimos el periodo de los califas bien guiados, que fue la sexta entrega de esta serie. Así es. Así que bueno, hoy entonces, ¿de qué vamos a hablar? Hoy vamos a ver los omeyas, que fue la primera dinastía musulmana. Perfecto. Bueno, entonces, bueno, como siempre, vamos a arrancar con la presentación del día de hoy. Bueno, comenzamos entonces con la primera dinastía de los musulmana, los omeyas. Lo que estamos viendo es la cúpula de la roca en Jerusalén, que fue el primer edificio realizado con parámetros de arquitectura islámica, justamente en la época del quinto califa omeya Abdelmalek ibn Marwan. Perfecto, bueno, ahí lo vemos, ahí en la explanada de las mezquitas en Jerusalén. Bueno, en primer lugar, dos episodios previos, antes de comenzar con la dinastía de los omeyas, en el año 656, el tercer califa, bien guiado, Usman ibn Affan, es asesinado y Ali ibn Abi Taleb es elegido califa último de los cuatro Rashidun o bien guiados. Y en el año 661 el cuarto califa, Ali ibn Abi Taleb, es asesinado por los sectarios Harijíes. Bueno, y ahí tenemos, digamos, el... Bueno, esto, digamos, son dos episodios previos al surgimiento de la dinastía musulmana de los omeyas. Perfecto. Durante el gobierno de la dinastía árabe de los omeyas de Damasco se produjo la más rápida expansión del Islam y se inició la civilización islámica con la construcción de sus primeros grandes edificios y el desarrollo de la ciencia naval. Por su parte, sus sucesores, digamos, los omeyas de Córdoba en Al-Ándalus, Claro, es decir, en España y Portugal, entre los años 756 y 1010, alcanzaron las más altas cumbres en cultura, refinamiento y convivencia. perfecto. El califato omeya fue la primera gran dinastía que gobernó el territorio islámico desde el año 661 hasta el 750. Todos los califas de la dinastía eran árabes, descendientes de Umayya ibn Abshams, ciudadano de Meca y miembro de la tribu Quraysh, que vivió al menos dos generaciones antes del profeta Muhammad, la bendición y la paz sean con él. Claro, o sea, él también venía de esta tribu. Claro, de los Quraysh, Claro, pero eran, por supuesto, de clanes distintos. así es. El primer gran líder de los musulmanes de la familia Umayya, nombre castellanizado como Omeya, aclaremos, fue el tercer califa del Islam, Usman ibn Affan, que vivió entre los años 579 y 656 y gobernó entre el 6 de noviembre del año 644 y el 17 de junio del año 656. Perfecto. El califa Usman, sucesor del califa Omar bin al-Khattab, recibió el apodo de Dur al-Nurayn, es decir, el poseedor de dos luces, por haberse casado con dos hijas del profeta Muhammad, la paz y la bendición sean con él, Ruqayya bin Muhammad y Kulsum bin Muhammad. Perfecto. El inicio de la dinastía de los Omeyas fue en el año 661. Muawiyah ibn Abi Sufyan es elegido primer soberano de la dinastía con capital en Damasco. Gobernó entre los años 661 y 680. Bueno, entonces ahí tenemos, digamos, el primer, Es el ¿no? primer califa De esta... de la dinastía de los Omeyas. Bueno, aquí en este mapa estamos viendo cómo se expandió el Islam y en color violeta
más precisamente es el territorio que se incorporó durante la época del califato omeya. Lo teníamos en rojo, digamos, El original, claro, con el eh, profeta. claro, luego viene lo que vemos en naranja, que la expansión durante la época de los califas bien guiados, Que es lo que vimos antes, claro. y ahora finalmente en color lila o violeta estamos viendo la expansión durante la época omeya, entre los años 661 y 750. Claro, tenemos tanto del lado del Atlántico, ¿no? Que van a llegar a Sí, y todo aquello que tiene que ver con la transoxiana y las fronteras con la India. Perfecto. Bueno, aquí hay un desarrollo más preciso del avance de los omeyas, tanto hacia el oeste como hacia el oriente, ¿no? Claro, y las capitales más importantes, ¿no? Las Sí, ciudades más importantes. exactamente, sí. Bueno, esto simplemente son unas cifras comparativas, ¿verdad? Los imperios más extensos de la historia, el británico con 33 millones y pico, el mongol con 24, el español con 19, el omeya con 15 millones de kilómetros cuadrados, el portugués con un poco más de 10 y el romano con 5 millones. Bueno, más o menos O para tener sea una idea que, del espacio, o ¿no? sea que el imperio de los omeyas se ubica en un cuarto lugar, ¿verdad? O Claro, sea, con 15 millones de kilómetros sí, cuadrados. muy extenso. El fundador de la dinastía omeya, Muawiyah I, y sus dos sucesores pertenecían a la rama sufianí, es decir, los descendientes de Abu Sufyan, de Meca, de la familia omeya, es decir, de los Banu Umayya, del clan de los Banu Claro, Umayya, ¿verdad? Mientras que todos los demás califas omeya fueron marwaníes, es decir, descendientes de Marwan ibn al-Hakam, quien tomó posesión del califato en el año 684, casi al finalizar, ¿no? En la última, digamos, parte del califato omeya. claro. El centro del poder omeya y la sede del califato era Siria, y su corte estuvo centrada en la ciudad de Damasco. Esto originalmente porque Damasco fue el lugar donde Muawiyah I era gobernador en la época de los califas bien Claro, eso lo guiados. habíamos visto, sí. Sí. Bueno, el primer sitio de Constantinopla. Las constantes hostilidades y agresiones contra los territorios musulmanes llevaron al primer califa omeya a lanzar una expedición contra Constantinopla entre los años 672 y 678. Esto es debido gracias a, como habíamos visto precisamente en la clase anterior, Claro, Muawiyah fue el fundador de la primera flota musulmana. El asedio fue infructuoso debido a la superioridad naval bizantina sobre la escuadra musulmana y además las inexpugnables murallas de la urbe. claro. Que eso ¿Sí? después más adelante lo vamos a ver al Lo final vamos de a la Edad ver con más Media, ¿no? preciso, sí. Sí, la caída de Constantinopla. Entre los musulmanes que sucumbieron durante ese sitio, ese primer sitio de Constantinopla, se contó a Abu Ayyub al-Ansari, es decir, un compañero sahabi del profeta, la bendición y la pasión con él, de la tribu árabe de los Banu Najjar. Bueno, Abu Ayyub murió de disentería en el año 674. Su santuario se encuentra hoy en la mezquita que lleva su nombre en el barrio de Yub, que es como los turcos llaman a Abu Ayyub, ¿no? Claro, En Estambul. El nuevo nombre de Constantinopla, que fue la capital del Estado otomano entre los años 1453 y 1922. así es, por el final. Hacia el año 681, Uqba ibn Nafi llegó a las aguas del Océano Atlántico, el punto más oeste del mundo musulmán. Entre los años 695 y 698, los musulmanes tomaron Cartago, en la actual Túnez. En 703 se produjo una incursión musulmana en la isla de Lampedusa, hoy Italia, a 205 kilómetros de Sicilia y a 113 kilómetros de Túnez, es donde se encuentra Lampedusa. Lamentablemente, en esta isla hoy, paradójicamente, es uno de los lugares donde llegan muchos refugiados musulmanes Así es, que tienen grandes sufrimientos, ¿verdad? sí, de África. Bueno, y en el año 707 los musulmanes con sus navíos llegaron a Cerdeña, a Así la es. isla de Cerdeña en Italia. Bueno, entonces estamos viendo como diferentes Sí, fechas, ¿no? De la expansión a... durante la época omeya. Perfecto. Finalmente, por una petición de los visigodos arrianos y judíos hispanos, que habían solicitado la colaboración de los musulmanes magrebíes para enfrentar al yugo tiránico de la monarquía visigótica de Toledo, en julio del año 710, el comandante bereber, Tarif ibn Malik,
incursionó en el puerto conocido en la época romana como Julia Transducta, luego llamado en su homenaje Tarifa hoy en España. Claro. Esa es, digamos, el primer momento que los musulmanes llegan a la península ibérica. Ahí están, 710 con Tarif ibn Malik. Sí. Y al año siguiente, en 711, otro comandante bereber, Tariq ibn Ziyad, enviado por el gobernador de la Ifriqiya, es decir, Túnez, el yemení Musa ibn Nusayr, inició la conquista de la península ibérica conocida en árabe como Al-Ándalus. Los musulmanes gobernarán allí hasta 1492, edificando una civilización esplendorosa que se destacará por su cultura, arte, ciencias, interacción y convivencia con diversos pueblos y religiones. Bueno, estamos entrando en todo lo que es, ¿no? Al-Ándalus, que es una Sí, que historia ya lo vamos súper a ver rica. Sí, con más detenimiento, ¿no? perfecto. Bueno, desde el Índico al Atlántico, en 711, en apenas 80 años después de la muerte del profeta, la bendición y la paz sean con él, el mundo islámico se extendía desde el Océano Atlántico al Océano Índico, Leonardo. en la época de los omeyas, Así ¿verdad? es. Su punto más extremo en el occidente era la cordillera de los Pirineos en Europa, la barrera natural que separa hoy a España de Francia, y el punto más extremo en el oriente eran la cordillera de Pamir, considerada el techo del mundo, y el Hindu Kush, y finalmente el valle del río Indo en el sur, las mismas fronteras que había alcanzado Alejandro el Grande con su ejército macedonio 10 siglos antes, en el año 329 a.C., al vencer a los escitas en el río Yajartes, hoy Sirdaria. O sea, donde máximo habían llegado. Alejandro, Sí, habían llegado entonces los musulmanes en esta época del 712. perfecto. Bueno, aquí vemos precisamente la expansión máxima del califato omeya en color verde entre los años 661 y 750. Bueno, enorme. Digamos, este califato omeya es, haciendo una comparación, ¿no? Digamos, de los sucesivos estados y reinos musulmanes posteriores, digamos, la mayor expansión de un estado islámico, Claro. ¿verdad? Sí, 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 sí. Porque incluso ya después en otras épocas posteriores el Estado otomano no va a tener, digamos, esta expansión. Por eso es que dijimos que el califato omeya tuvo un territorio de 15 millones de kilómetros cuadrados, Sí, que de alguna manera es el cuarto imperio en extensión en toda la historia de la humanidad. perfecto. Bueno, las razones de la islamización de los pueblos de Oriente y Occidente. Al derribar la frontera entre los imperios bizantino y sasánida, los musulmanes omeyas lograron que el comercio y las comunicaciones se multiplicaran entre el Atlántico y la India. Bueno, entonces estamos viendo, ¿no? Las razones de por qué estos pueblos, ¿no? se islamizaron, ¿no? Sí, pero, Ya venimos viendo esto. pero el punto más importante es el que sigue a continuación. La exención de gravámenes, la libertad de culto o la no obligación de prestar el servicio militar a cambio de pagar un impuesto de capitación, jizya, Sí, que además aseguraba ser protegido por el ejército musulmán, allanaron el camino para numerosas personas se interesaran por la nueva religión monoteísta y se islamizaran. así es. Muy importante. Como ha señalado el arabista y turcólogo británico judío Bernard Lewis, el Islam se convirtió en una religión mundial porque los árabes dieron un paso al costado y porque la libre competencia era la norma de entonces. Esto es lo que dice Bernard Lewis. Si comparamos el mundo musulmán de la época medieval con el sistema de castas indio al este, o con los arraigados privilegios de la aristocracia de la Europa latina al oeste, entonces verdaderamente el Islam se nos aparece como una religión igualitaria en el seno de una sociedad igualitaria. En principio y por ley, el Islam no reconoce ni la casta ni la aristocracia. Bueno, eso es lo que veíamos con el tema de la diferencia, ¿no? De los árabes antes del Islam y después cuando viene. Exactamente, y los árabes musulmanes. Perfecto. Sí. El islamólogo estadounidense Marshall Hodgson destaca esta particularidad. En la cuenca del Indo, es decir, del río Indio, en la región de Sindh, fue conquistada por tierra y mar.
Parece ser que los budistas del lugar, que evidentemente tenían una orientación en parte mercantil, prefirieron a los musulmanes frente a las clases dirigentes hindúes. Claro, ahí estamos viendo también Sí, diferencias, sí, ¿verdad? entre diferentes religiones. A favor, por supuesto, de los musulmanes. Claro, El califa omeya mejor conocido será el quinto, Abdelmalek ibn Marwan, que reinó entre los años 685 y 705, que construyó el Domo de la Roca de Jerusalén, emitió la primera moneda musulmana e inauguró la utilización del árabe como lengua oficial de la administración musulmana. muy importante. ¿Sí? Bueno, aquí vemos precisamente esta construcción del califa Abdelmalek, el Domo de la Roca o Cúpula de la Roca. Así es, que también tenía, digamos, la influencia del arte bizantino, ¿no? Sí, pero este es el primer edificio con parámetros islámicos, entre Claro, ellos la forma octogonal y además, bueno, está la cuestión de que a partir de entonces ya los musulmanes ya tenían este lugar como el tercer santuario, luego de Meca y Medina, así es. hasta el día de hoy, ¿verdad? Sí, 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 hermoso. Bueno, aquí vemos en primer lugar algunos detalles muy importantes de esta construcción. En primer lugar, bueno, podemos observar la forma octogonal y adentro un deambulatorio Así es. y en el centro, en el subsuelo, se encuentra una roca que es muy interesante porque según la tradición judía es el lugar donde el profeta Abraham iba a sacrificar a su hijo. Según la tradición cristiana, hay una huella de Jesús, el hijo de María, y para los musulmanes es el lugar desde donde el profeta Muhammad, la paz y la bendición de Dios Sí, sean con él, ascendió a los cielos. así es. El O viaje de sea, Artur. este lugar es un lugar muy especial y precisamente es un santuario del Islam. Así es. Y que tiene el tema de la geometría, ¿no? El Sí, por supuesto, círculo, sí, claro, desde bueno, ya, un montón de a cosas. través del octógono, ¿no? Así es. Bueno, Y una hermosísima cúpula dorada que en realidad reviste toda una estructura de madera interior. perfecto. Bueno, aquí vemos precisamente el subsuelo, donde está justamente la roca que da el nombre al edificio, ¿no? Claro, cúpula de la roca. Al Sahara. Claro. Bueno, y este es un dinar de la época de Abdelmalek, que acuñó moneda por primera vez en árabe. Claro, importante. Antes los musulmanes utilizaban monedas bizantinas. Ah, perfecto. O el trueque Sí. también. No, pero Sí, 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 sí. dinero bizantino. La gran mezquita de Damasco, originalmente la iglesia bizantina de San Juan, y la mezquita Al-Aqsa de Jerusalén, fueron construcciones omeyas bajo el califa Walid I, que reinó entre los años 705 y 715. Sí, otra mezquita muy linda, la de Damasco. Se conservan también en Siria, Palestina y Jordania las ruinas de varios palacios y pabellones de caza. Bueno, ahora vamos a ver justamente, como vemos aquí, es la cúpula de la roca, pero sobre la izquierda, Sí, ahí está la mezquita Al-Aqsa, ¿verdad? así es. Y toda la esplanada, ¿no? Exactamente, decimos sobre la izquierda, pero es al sur del Domo de la Roca es donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa. Perfecto. Bueno, en tercer lugar es más sagrado de Islam, entonces. Excelente. Y aquí lo que estamos viendo es la gran mezquita de los Omeyas en Damasco, con sus tres minaretes. Sí, espectacular. El interior de la gran mezquita de los Omeyas en Damasco. Y bueno, una vista nocturna del patio exterior. Bueno, y como decíamos, que se conservan también en Siria, Palestina y Jordania las ruinas de varios palacios y pabellones de caza de los Omeyas, ¿sí? Claro. Y que Y, seguramente van a tomar de modelo, ¿no? y- Para las y- construcciones posteriores, ¿no? pero También. estos son muchos, Sí. se encuentran en pleno desierto y vamos a ver a uno solo de ellos, el Qasr al-Hayr al-Sharqi o Castillo del Este en Siria. Hasta lo ¿Eh? que quedó, ¿no? Sí. Claro. Y vamos a ver ahora más precisamente la ubicación, que es al noreste del oasis de Palmira. Claro, acá tenemos Palmira. O Sí, sea, está a mitad de camino entre el río Éufrates y sí, Palmira, ¿verdad? sí, sí, sí. Ahí tenemos Damasco. Y una vista exterior de ese palacio.
de Qasr al-Sharqi. Perfecto. Omar ibn Abdelaziz, mejor conocido como Omar II, fue el octavo califa de la dinastía omeya entre los años 717 y 720. Se destacó por su fe, piedad y devoción. Por vía matrilineal, era bisnieto del segundo califa bien guiado, Omar bin al-Khattab, Dios esté complacido de él, radiallahu anha. Realizó numerosas reformas para lograr la igualdad y la armonía entre sus súbditos. Claro, eso es el conocido como el más piadoso, ¿no? De los Los omeyas. omeyas, sí. Bueno, una de las medidas que tomó Omar ibn Abdelaziz para unificar y fortalecer a la sociedad musulmana fue la de equiparar la posición de los muladíes, es decir, los conversos al Islam de origen griego, persa o turco o de cualquier otra tendencia, con la del resto de los árabes. Durante durante su califato se llevó a cabo el segundo sitio infructuoso a Constantinopla. Claro, no pudieron tampoco. Bueno, y terminamos esta breve exposición con una serie de libros muy interesantes y de reciente publicación, pero como vemos, como vamos a ver, están todos en idioma inglés, lamentablemente, pero bueno, en este caso estamos viendo esta obra que tiene que ver, como dice el título, la primera dinastía del Islam, el califato Omeya entre los años 661 y 750. Está publicado por la editorial Routledge de Londres. Perfecto. De Gerald Hotting. Es de Gerald Hotting, sí, el autor. Bueno, esta otra es de Stephen Humphries y es una biografía del primer califa omeya, Muawiyah ibn Abi Sufyan, desde Arabia al Imperio. Justamente estábamos hablando de... Esto es una publicación de un One World Publication de Oxford del año 2006. De la misma editorial, pero en este caso de otro historiador y islamólogo inglés, Chase Robinson, es una biografía de Abdelmalik ibn Marwan, el quinto califa omeya que, como dijimos, fue el constructor del Domo de la Roca, el primero que acuñó moneda y el que puso la lengua árabe como idioma oficial de la dinastía. Un personaje muy interesante. Bueno, siempre la bibliografía, ¿no? Para los que puedan llegar a acceder a ella, bueno, siempre está disponible aquí. Sí. Bueno, esta otra obra que es de dos especialistas, Alan George y Andrew Marsham, versa sobre el poder, el patronazgo y la memoria en los principios del Islam, y habla de las perspectivas de las élites omeyas. Esta publicación tiene 4 años y es de la Oxford University Press, la universidad de digamos, la editorial de la Universidad de Oxford, ¿no? En Inglaterra. Este es un libro muy interesante de un arabista y islamólogo también británico, Robert Hoyland, y se trata de la historia de los omeyas de un historiador de la época contemporáneo, Jalifa ibn Hayat, que exclusivamente trata sobre la historia de los omeyas entre los años 660 y 750. Lo publicó la editorial de la Universidad de Liverpool en Inglaterra en el año 2015. Bueno, entonces de un historiador, ¿no? De la época. De la época omeya, sí. Perfecto. Y finalmente tenemos este libro de Andrew Marsham, El mundo omeya, de la editorial Routledge de Londres. Es tal vez la obra más recomendable para consultar. Bárbaro. Bueno, hemos llegado al final de esta exposición. Bueno, la verdad que, bueno, muy interesante. También vimos bastante del arte, ¿no? Como comienza. Aclarando desde ya que hicimos una super síntesis, ya que el tema es muy vasto, complejo y tiene muchísimos detalles y episodios, pero bueno, la idea es que ustedes profundicen, desarrollen su curiosidad y bueno, y encuentren todo aquello que lamentablemente hoy no podemos entregar. Bueno, pero también tenemos todas las clases de Viajando a través del Islam del año pasado, sí, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, los aportes de la ciencia, del arte y de otros detalles.
Pero bueno, como dijimos en un momento, la historia del Islam es muy vasta, muy grande y se necesita mucho tiempo para estudiarla y recorrerla. Claro, y aparte es una historia activa, ¿no? Porque se siguen saliendo publicaciones e Sí, investigaciones sobre el constantemente tema, hay estudios de investigación muy que importante. permiten profundizar todos estos temas. Bueno, agradecemos una vez más a la comisión, a la honorable comisión directiva del Centro Islámico de la República Argentina, a su presidente, el señor Aníbal Bashir Bakir, a su secretario general, el arquitecto Hussein Hayar, y bueno, por supuesto a todos los miembros de la comisión, por permitirnos hacer esta exposición, y también a nuestro querido hermano Khaled Hayar, que siempre hace la difusión correspondiente de todas estas entregas, y bueno, y por supuesto a todos ustedes que nos siguen y que estamos a su disposición, reiterándole, como siempre, una vez más, que lo más importante en estos momentos, en estos tiempos del presente, es cuidarnos y cuidar a nuestros prójimos. Así es, bueno, en breve vamos a tener un año, ¿no? Que estuvimos haciendo todos estos encuentros virtuales y Exactamente, sí. grabaciones que también arrancó en Ramadán del año Sí, pasado. exactamente, hace más o menos unos 11 meses. Así es. Así que bueno, para la clase que viene, entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver la segunda gran dinastía de los musulmanes, que fueron los abasíes. Así es. Bueno, como siempre, les agradecemos mucho por sus mensajes. No tenemos tiempo para responderlos todos, pero bueno, como saben, nos pueden escribir también a través de la mensajería privada de la página de Facebook del Centro Islámico si tienen alguna consulta, quieren algún PowerPoint, alguna información. Siempre estamos a disposición de sus preguntas y como siempre se va, bueno, sumando gente nueva, bueno, como siempre queremos seguir agradeciendo, ya sean musulmanes o el público en general que les interesa el tema, ¿no? Siempre Así es. estamos a disposición. Y bueno, muchísimas gracias, muy buenas noches y nos vemos el jueves que viene a las 20 horas, como siempre, por el Facebook Live del Centro Islámico de la República Argentina. Assalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paz y las bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Wa alaikum salam wa rahmatullah.